Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas. En el primer bloque nos va a acompañar vía Zoom Santiago Peña, ganador de las internas coloradas. ¿Qué le espera al Partido Colorado de ahora hasta el 30 de abril? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Van a unirse los movimientos o no? ¿Se va a integrar el presidente de la República o no? ¿Qué va a pasar con aquellos que no se quieren integrar? De todo eso hablaremos con el candidato colorado a la presidencia de la República. Al segundo bloque vamos a hablar acerca de las enseñanzas que nos dejó todo el sistema utilizado para las internas de los partidos en nuestro país. Por eso nos van a acompañar el doctor Jorge Bogarín, ministro del Superior Tribunal de Justicia Electoral, y el doctor Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario de la ANR. Nos van a contar la experiencia, qué se puede mejorar, qué se puede hacer para hacer más ágil las elecciones en abril próximo. De eso hablaremos. Y el último bloque vamos a hablar con Fabián Domínguez, director financiero de Itaipú. Es que por segunda vez consecutiva Brasil toma una decisión unilateral de reducir el precio de la energía que Itaipú le tiene que ceder o que le tiene que pagar a Itaipú sin haber acordado con la parte paraguaya. ¿Esto qué va a significar? Nuevamente dilaciones, nuevamente precios diferenciados para uno y otro país. De eso hablaremos con Fabián Domínguez, el director financiero de Itaipú. Antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas navideñas con hasta 50% de descuento en todos los productos. Además, para sobrevivir la ola de calor, lleva tu aire split con los precios más bajos del país e instalación gratuita. Sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra te sale gratis. El sábado 24 de diciembre, 25 millones en efectivo y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente. Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Y muy bien, enseguida vamos a estar conectados con Santiago Peña, el candidato colorado a la presidencia de la República. Ustedes saben que hoy también de diferentes sectores empezaron a hablar, colorados por supuesto, empezaron a hablar acerca de la forma como debería darse la unidad. Habló el presidente del Congreso, Cachito Salomón, y dijo que las aguas se tienen que calmar y que mucho tienen que hacer dirigentes de ambos sectores. Desde Fuerza Republicana, algunos referentes indicaron que es Honor Colorado el que tiene que dar el primer paso para la unidad colorada, mientras Dani Centurión fue muy crítico hoy con Santiago Peña y dijo que ya terminaron las campañas políticas y que ahora llegó el momento de dialogar para tratar de llegar a un acuerdo e ir todos juntos para el 30 de abril. Vamos a ver si eso es posible y esos son algunos de los temas que intentaremos tratar hoy con el candidato a la presidencia de la República por la ANR, Santiago Peña. Cuando me indiquen desde producción, si ya está el contacto. Bien, ¿qué tal, don Santiago Peña? ¿Cómo anda? Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Un gusto estar en contacto contigo y para toda la audiencia de Bueno, Unicanal y El Péndulo. no te escuchamos, Santi. A ver si podemos mejorar el audio para hacer la conversación fluida.
Hola, hola, Ahora hola. sí, ahora sí, Usted- ahora sí, perfecto. te saludaba, Carlos. Un saludo grande para vos, para toda la audiencia del Péndulo Unicanal. Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo te sentís? Una gran Súper responsabilidad. bien, Carlos. Una enorme responsabilidad, con mucha humildad, una tremenda responsabilidad por delante de unir al partido y llevar adelante los sueños y las realizaciones de todo el pueblo paraguayo. Ahora, referentes de Fuerza Republicana señalaban de que se tienen que calmar las aguas. Eso lo decía el presidente del Congreso. Y Dani Centurión fue un poco más agresivo. Creo que ya te habrás enterado de lo que dijo sobre tu candidatura, sobre vos. Y dijo que ya se terminaron las campañas electorales y que ahora hay que buscar otro nuevo discurso. ¿Vos crees que fuiste agresivo con Fuerza Republicana cuando mencionabas que aquellos que no quieren abrazarse, pues probablemente se queden solos? ¿Qué pensás de lo que dijo Dani Centurión? Mira, preferiría no hacer referencia a lo que dijo Dani. Yo entiendo que las posiciones todavía es muy fresca, la situación del resultado electoral del domingo. Me imagino que hay mucha gente que todavía está haciendo su proceso interno de aceptación, de reconocimiento. A nosotros nos está tocando de los 17 candidatos a gobernadores, 9 candidatos nuestros han perdido y ellos mismos están en ese proceso de acercarse a los candidatos ganadores. Le hemos pedido que lo aceleren lo máximo posible, que se acerquen a cada uno de los candidatos ganadores y que puedan ya incorporarse a la lista 1. Entiendo que para algunos es más difícil que para otros, cada uno se tomará su tiempo. Yo, como ustedes saben, no recibí primero el llamado de Arnoldo Vince, le llamé yo al día siguiente de las elecciones, no pude coincidir por él por teléfono, finalmente hablamos el día martes, conversamos telefónicamente, me hubiese encantado poder encontrarme con él, pero no se ha podido dar porque él fue al interior para también cumplir con compromisos familiares. Uh -huh. Carlos, tenemos que mirar para adelante. Ha sido una campaña muy intensa. Yo hacía el análisis siguiente, creo que hay que separar lo que son nuestras responsabilidades partidarias. ¿Cuál es la responsabilidad partidaria? Competimos en un proceso eleccionario y terminado ese proceso eleccionario tenemos que reconocer los resultados y trabajar en pos del partido, ¿verdad? Hay mucha gente que estigmatiza el abrazo republicano, pero en realidad es un acto de civismo y de responsabilidad política tremenda. A partir del domingo de noche nos convertimos en patrimonio del Partido Colorado. Ya no somos más el candidato de un movimiento del otro, ya no somos el amigo o el enemigo, ya no somos más quienes generamos simpatía o antipatía, somos patrimonio del Partido Colorado y todos estamos obligados a trabajar. Yo lo entendí así, con mucho menos militancia que muchos de los actores políticos Uh que -huh. hoy están generando alguna resistencia para el proceso de unidad, pero yo lo entendí y asumí la derrota ese domingo 17 de diciembre del 2017, me puse a trabajar. Entonces hoy hay por un lado te decía, la responsabilidad política de trabajar por la lista 1. Y después están las posiciones que hemos asumido históricamente, ¿verdad? Posiciones de apoyo a la gestión de gobierno, pero críticas también, y las críticas nunca han sido personales, las críticas han sido sobre diferencias en la implementación de políticas públicas, de políticas económicas, del impacto en la generación de empleo, del impacto en el aumento de la canasta básica de alimentos. Y esas posiciones no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Yo entiendo que obviamente al oficialismo le molesta esto, porque obviamente eso es su gestión. Pero bueno, es parte de este proceso de reconciliación que tenemos que llevar adelante. ¿Pudiste hablar con el presidente de la República, Mario Abdo? ¿Se comunicó Y nuestras contigo o críticas no? no he tenido comunicación con él. Yo no tengo comunicación con él hace años, Carlos. O sea, no solamente ahora, pero hace años que yo tengo comunicación con él. Ajá. Bueno, vos sabés que van a entrar en una campaña despiadada, porque va a ser fuerte, intensa, agresiva, esta campaña electoral con vista a las elecciones de abril del año próximo. Y van a achacarte a vos como candidato colorado de todo lo malo que hizo el gobierno de Marito Abdo Benítez. Bueno, ¿cómo te vas a preparar para enfrentar eso? ¿Y qué vas a proponer para demostrar que vas a ser diferente al gobierno de Mario Abdo?
Bueno, hemos perdido el contacto nuevamente, ya vamos Mira, a... Carlos, Sí, yo me siento muy entusiasmado, ¿cachai? La para ellos fue... Hola, no sé si estoy ahí de vuelta. sí, ahora sí. Hola. Sí, sí, ahora sí. No, te decía, Carlos, que Sí. el electorado ha sabido, te decía que el electorado ha sabido diferenciar las responsabilidades personales de las responsabilidades partidarias, ¿verdad? Y la prueba de esto fue las municipales del año pasado, donde el Partido Colorado se convierte en el único partido en función de gobierno en ganar una elección. En las elecciones municipales el Partido Colorado fue el gran ganador, conquistando más municipios y más juntas municipales. Entonces yo no tengo ninguna duda que en este proceso ahora de elecciones generales voy a poder saber conquistar del voto paraguayo, ¿verdad? Tanto al interior del Partido Colorado, de aquellos que no me votaron en la interna, como aquellos que están afiliados a otro partido. Ujú. Sobre la base de propuestas, de testimonio de lo que yo he sido capaz de hacer siendo ministro de Hacienda, director del Banco Central y obviamente ya con una experiencia mucho mayor en el ámbito político. Bueno, ¿cómo te sentiste cuando Vince rechazó tu propuesta de ser vicepresidente segundo de la Junta? Y la verdad que me pareció una mala decisión por parte de él. Y para mí, y yo se lo dije, Arnoldo, me encantaría sentarme contigo, porque a pesar de ser mucho más joven que vos, yo estuve en tu situación 5 años atrás, yo perdí. Y nuestro sistema político es bastante injusto en el sentido de que cuando termina una elección partidaria, parece que el que perdió, perdió todo, se queda en su casa. A diferencia de otros países, como por ejemplo en la Argentina o en Uruguay, donde el perdedor de una interna automáticamente va y participa en elecciones legislativas y forma parte del Congreso. En nuestro caso no, entonces yo entendía que la oportunidad que se dio en Paraguay de tener también elección de autoridades partidarias, y él fue el miembro de la Junta más votado, tenía mucho sentido, es un espacio que él se ganó, que él ocupara ese espacio dentro de la Junta de Gobierno como vicepresidente segundo. Pero lastimosamente él tomó otra decisión, me imagino, él no me lo había dicho, me había transmitido que quería tomarse un tiempo para descansar, para recuperarse, y bueno, a las pocas horas salió el decreto que lo nombraba como consejero de ITEP. ¿Y qué pensás de ese decreto y el momento en que se le da el cargo? Y es una decisión muy personal de él de aceptar. Yo creo que fue una mala decisión por parte de Mario Abdo de sugerir, o sea, políticamente creo que no era lo más conveniente y bueno, estamos viendo ahora muchas de las críticas. Vuelvo a repetir, yo estuve en ese lugar 5 años. Unas lecciones y yo no volví a trabajar en sección pública en los últimos 5 años, he estado en el sector privado. Pero bueno, son decisiones personales y decisiones políticas que la habrán evaluado ellos y que tomaron esa decisión. Ujú. Pero eso es lo que te digo, estos errores después te van a echar en cara a vos. Como de, No, Carlos, no, eso puede ser, eso es capaz que va a querer hacer la oposición. claro, claro, Pero la vuelvo a oposición. repetir, pero eso vuelvo a repetir, las decisiones son personales, ¿verdad? O sea, la decisión de Arnoldo Vince de haber aceptado, la decisión de Mario Abdo de haber propuesto eso no es una responsabilidad partidaria, eso no es una responsabilidad de Santiago Peña como candidato, o sea, nosotros no formamos parte de este gobierno. Entonces, creo que puede ser la intención, pero esto no cae dentro del electorado. El electorado no compra ese ataque. Ujú. Hoy, bueno, ayer se informó acerca de la decisión de Brasil sobre el precio de la energía en Itaipú de volver a reducirlo. Ya lo redujeron, 38% más lo redujeron en el Brasil. Desde hace un año, en octubre del 2021, debería haberse definido la tarifa del 2022. No se logró ese acuerdo, se definió recién en agosto de este año. Vamos camino para lo mismo, Santi. ¿Qué pensás que se puede hacer en Itaipú para que estas cosas se resuelvan como siempre se resolvieron, con tiempo y con anticipación? Sí, mira, Carlos, la información que se maneja es, primero que nada, información que surge en el Brasil. Yo hasta ahora no vi, no sé si sacó ya algún comunicado la margen paraguaya de Itaipú. Me hubiese encantado que salga el director a explicar cuál es la situación de que el Brasil tome esto de manera unilateral, ¿verdad? Creo que esto no ayuda en el proceso de diálogo. Obviamente Brasil también está a días de cambiar el gobierno, así que
Me imagino que también las autoridades paraguayas estarán expectantes del nombramiento del director brasileño en Itaipú, del ministro de Minas y Energía, y ojalá puedan tener una conversación sobre esto. Lastimosamente, estos años hemos estado de alguna manera acostumbrados a esto, ¿verdad? A estos vaivenes, pero bueno, yo tengo la plena predisposición de sentarme y, bueno, encomendar a personas con alto conocimiento técnico sobre esta materia para que puedan dialogar de una manera constructiva con el Brasil. Así como en este tema hay otros temas que también hay que discutir, pero ciertamente este es un tema central que la autoridad de Brasil ha tomado la decisión unilateral de bajar la tarifa. Sí, el director de Itaipú dijo que Paraguay se va a mantener en su posición y van a haber otra vez costos diferenciados para la compra de la energía. Paraguay va a tener un precio más alto y Brasil más bajo. Cuando lleguen a un acuerdo, en algún momento me imagino que el año que viene van a tener que acordar un precio otra vez de manera conjunta y ahí uno va a tener que pagar más y otro va a tener un crédito a su favor. Pero ¿es conveniente manejarse así? ¿Y qué se puede hacer para Y no es, evitar que eso ocurra? y no es conveniente, Carlos, obviamente no es conveniente, pero lastimosamente es lo que tenemos hoy, ¿verdad? Creo que tenemos que esperar ya la formación del nuevo gobierno que asume el 1 de enero en Brasil. Y por supuesto, de nuestra parte, yo no te puedo más que decir que esperar el 30 de abril, ganar las elecciones y, bueno, un equipo de transición que pueda ya ponerse en contacto con las autoridades brasileras y establecer una agenda de diálogo constructivo y también de cara a la ciudadanía, que la ciudadanía esté informada de qué es lo que está ocurriendo. Ujú. Hablaste con Hugo Hoy de no la... podemos hacer nada, lastimosamente. Claro, hablaste con el vicepresidente de la República. Hablé la noche de las elecciones, me llamó a felicitar, a decir que iba a trabajar sin ningún condicionamiento por la lista uno, que era un hombre de partido y que iba a estar acompañando todos los trabajos, principalmente en el trabajo de unidad, que obviamente él sabe que no es un trabajo sencillo. Ujú. Bueno, ¿y cómo vas a enfrentar el discurso que se viene de la oposición acerca de que no vas a tener la independencia para ser presidente de la República? ¿Cómo vas a explicar eso a los que te quieren votar? Como lo vine haciendo ahora, con propuestas, con ideas, de entender cuál es la realidad del Paraguay y entender cómo la podemos cambiar. Así que entiendo que no van a poder atacarme diciendo que no estoy preparado para el cargo, no van a poder atacarme diciéndome que tengo antecedentes de corrupción y no van a poder atacarme diciendo que no tengo patriotismo. Así que obviamente les queda utilizar esos recursos remanidos como el secretario o el que no tiene independencia. Así que, pero enfrentaré, como lo he hecho a lo largo ya de 6 años de actividad política, a cada ataque he respondido con una propuesta, con una esperanza del Paraguay que podemos construir, un Paraguay que nos merecemos los paraguayos. Así que estoy cada vez más convencido, Carlos, que la gente está cansada de las peleas, la gente está cansada de la pelea de políticos que lastimosamente no soluciona ninguno de sus problemas. Yo quiero trabajar en las soluciones del Paraguay, quiero trabajar para que baje la canasta básica, para que aumente el empleo, disminuya la pobreza. Y eso solamente se construye trabajando, solamente se construye con una visión positiva del país, uniendo y no dividiendo el país. Entiendo que en el proceso eleccionario, ante la ausencia de propuestas y el ataque es el único recurso, pero yo creo que puedo hacer una política diferente, lo he demostrado a lo largo de estos años. Finalmente el electorado me ha dado una gran oportunidad, hoy tengo el mandato del electorado colorado y tengo la responsabilidad de convencer a los 4.800.000 paraguayos que van a estar habilitados para votar el 30 de abril. Y estoy entusiasmado que este mensaje es el mensaje que los paraguayos quieren escuchar, el del trabajo, el de la seguridad, el de la salud y el de la educación. Ahora, fuiste ministro de Hacienda, entendés cómo es el funcionamiento del Estado. Estás en la política hace 6 años, intensamente trabajando. ¿Qué país va a recibir el próximo presidente de la República en materia económica y social? El país que vamos a encontrar es un país que está golpeado, 5 años sin crecimiento económico, una economía que se ha empobrecido, un desempleo enorme, una canasta básica que ha empujado a muchos paraguayos a pasar hambre en estos años. La pandemia ha dejado severas consecuencias, pero también vamos a encontrar un Paraguay que tiene un enorme potencial, una capacidad productiva tremenda, un Paraguay que tiene ansias de desarrollo y de progreso, donde los paraguayos están buscando esa oportunidad para poder desarrollarse, donde los jóvenes van a
poder trabajar, estudiar y desarrollarse plenamente. Así que más allá de las dificultades, miro el vaso medio lleno, Carlos, Ujú. y obviamente me asusta mucho más que los próximos 5 años siga una situación deficitaria, una situación que no progresa. Esa es la parte que más me preocupa. Yo creo que el Paraguay se puede recuperar, pero se va a recuperar con trabajo, no con discursos nada más. ¿Y cómo se entiende, vos que también estuviste por Estados Unidos, entendés cómo trabajan los organismos internacionales, cómo se entiende esa visión tan diferente que tenemos los paraguayos, tenés vos acerca de la situación económica del país y lo que tienen y la imagen que tienen de Paraguay desde el exterior? ¿Cómo se entiende eso, Santiago Peña? Ya, Carlos, Augusto Roa describía al Paraguay como una isla rodeada de tierra. Y lo que él trataba de proyectar es que el paraguayo se aisló del mundo. El paraguayo tiene de alguna manera la visión de un isleño. El isleño es aquel que nunca salió de su isla. Y no puede obviamente comparar, ¿verdad? Pero a nivel internacional todo se mide en términos de números, de medidas objetivas y no simplemente gustos o disgustos. Y cuando miramos objetivamente la economía paraguaya, se ha consolidado una estabilidad macroeconómica y tiene un tremendo potencial. Entonces, eso es lo que miran los organismos internacionales, eso es lo que miran los bancos internacionales al momento de evaluar al Paraguay para que sean sujetos de crédito o las calificadas de riesgo. Yo creo que el Paraguay es un país de enormes oportunidades. Ahora, nosotros hemos heredado todo lo que nosotros no podemos controlar, la tierra, el agua, la gente. Ahora depende de nosotros qué hacemos con este acervo de capital, como decimos los economistas, aquel capital que nosotros recibimos y bueno, ¿qué hacemos con ese capital? Ese es el desafío que nosotros tenemos y en este modelo democrático depende de las autoridades que elegimos. Por eso que el 30 de diciembre vamos a elegir cuál es el Paraguay que nosotros queremos para nosotros y nuestros hijos. ¿Queremos un Paraguay que progrese, un Paraguay de desarrollo, un Paraguay donde haya trabajo o queremos seguir estando en la misma pelea política de entre unos y otros sin que ninguna propuesta caiga sobre la mesa? Ahora, hablaste de lo macroeconómico y justamente esa estabilidad macroeconómica está en peligro. El IPS está endeudado, quita más deudas, pero no compra remedios para pagar a las farmacéuticas, pero no tiene más remedios. La gente con problemas graves como cáncer, por ejemplo, no tiene ni tomógrafos y se les traslada el tratamiento de quimioterapia a 40, 50 días para adelante cuando es la vida o la muerte hacerlo en tiempo y forma. Eh, entonces, ¿cómo vas a solucionar? ¿Cómo se entiende esa situación, Santiago? ¿Y qué vas a hacer acerca de la estabilidad fiscal del país que está en peligro, el tema de la jubilación y la situación del IPS? Mira, cada uno de estos problemas necesita un abordaje independiente, ¿verdad? Nosotros tenemos que resolver el problema del déficit fiscal, 5 años por encima del límite que establece la ley de responsabilidad fiscal. Esto se da de dos maneras, aumentando la recaudación sin aumentar la tasa de los impuestos, haciendo que la economía crezca. Y lo segundo es reasignando los gastos hacia aquellos sectores prioritarios. Entonces, por un lado, a mí esa parte me preocupa. Obviamente está ahora en discusión la promulgación de un presupuesto que tiene un déficit fiscal bastante ampliado. El gobierno va a tener que tomar medidas de austeridad para poder racionalizar los gastos. Por un lado, en la parte del déficit fiscal. En materia de salud pública, nosotros debemos hacer una gran reforma del sistema de salud. Esto implica una inversión mayor en recursos, pero también gastar mejor, gastar diferente cómo se está gastando, ¿verdad? Y por supuesto, en el ámbito del Instituto de Previsión Social también hace falta una reingeniería. En la discusión que se llevó adelante, y yo tuve una posición contraria a este endeudamiento que plantearon, cerca de 250 millones de dólares de endeudamiento, y yo decía, ¿cómo se va a endeudar el Fondo de Salud si el Fondo de Salud ni siquiera puede pagar sus cuentas de cada año? O Así sea, es. hace falta una reingeniería muy importante. Y bueno, creo que eso también es un tema de discusión y yo lo voy a plantear obviamente llegado el momento. Ahora, Pero todos estos problemas, Carlos, todos estos problemas, o sea, el Paraguay es un país que está sobrediagnosticado. O sea, lo que nosotros necesitamos es liderazgo de cómo imprimir una velocidad en la agenda de reformas que son necesarias. Y eso requiere la atención, la motivación y la dedicación por parte del presidente de la República. claro, pero hay un tema importante. Ahora que ganaron las candidaturas, Sí. ahora que ganaron las candidaturas, ahora todavía no se decidió el presupuesto general 2023. Ustedes, vos que sos economista, que fuiste ministro de Hacienda,
¿Pedirías al presidente veto parcial del presupuesto? Porque ya tienen ustedes autoridad como para pedirle eso al presidente de la República. Porque eso finalmente después puede ser motivo de discusiones en materia electoral hasta abril del año que viene. ¿Se animarían a pedirle al presidente un veto parcial así como está elaborado el presupuesto hoy, Santi? A ver, yo puedo pedirle el derecho a peticionar, está consagrado en la Claro, Constitución Nacional, Carlos. Yo le sí, puedo pedir lo que sea a mi mejor entender y él obviamente va a tomar la claro, decisión que a su mejor entender de su equipo, ¿verdad? claro. El veto parcial o el veto total es una herramienta válida. Yo la utilicé siendo ministro de Hacienda. Yo le pedí al presidente de la República vetar totalmente el presupuesto del año 2016, perdón, y bueno, creo que fue una medida muy acertada. Ahora va a tener que ser una evaluación que hagan ellos, ¿verdad? Yo no puedo yo entrar a evaluar si lo van a hacer o no. Yo creo que si el presupuesto es deficitario, si el presupuesto no cumple con los lineamientos que ellos plantearon, y obviamente tienen que apelar a la herramienta que tienen, que es el veto total o el veto parcial. Pero Claro, es una decisión de ellos, ¿verdad? claro, no, yo sé que una... Mi posición, mi pedido, Sí, Carlos, yo te digo así, si vos me decís cuál fue mi pedido fue en el año 2020, cuando fue el año del inicio de la pandemia, y yo, Santiago Peña, me fui al Palacio de Gobierno y fui vocero en una conferencia de prensa donde apoyaba la ley de emergencia, ¿verdad? También pedí ese mismo año, en diciembre del 2020, que el déficit fiscal, que se había ido a casi 6% del PIB, cuando el límite era 1,5%, que ellos puedan entregarla al siguiente gobierno con un déficit del 1,5%. Y así lo vine haciendo a lo largo de los años, lastimosamente no lo van a cumplir. Este gobierno va a entregar el próximo año un déficit que va a seguir estando por encima del 1,5%. Y yo creo que eso ujú, es un mal legado, eso lastimosamente deja un mal precedente, porque el día de mañana el presidente que llegue, por ejemplo, yo cuando asuma, y vea así, ¿por qué yo voy a tener que cumplir si Mario Abdo, que tuvo 5 años, no lo cumplió? Entonces, esta es la responsabilidad que tienen las autoridades en el campo económico, tanto en materia monetaria como en materia fiscal. bueno, te cambio la pregunta entonces. Si hoy fueras presidente de la República y recibiera ese presupuesto, ¿lo vetarías parcial o totalmente? Y mira, yo te diría que si no cumple con los lineamientos, si no cumple con las expectativas que tiene el Ministerio de Hacienda para cumplir, porque acordate, Carlos, que el presupuesto está en el papel, el presupuesto no crea dinero. Entonces, si el presupuesto crea unos gastos y no hay dinero, la responsabilidad, la obligación del presidente de la República es muchas veces vetar. No es fácil la decisión de vetar, No, porque no es obviamente fácil. hay beneficios para funcionarios, pero ahí está la diferencia entre hacer lo que uno quiere y hacer lo que uno debe. Cuando uno es presidente de la República, uno hace lo que debe hacer, no lo que quiere hacer. Entonces, yo te voy a repetir, vos me preguntás y yo te respondo lo que hice. Para mí no fue una decisión fácil y yo solicité el veto total del presupuesto en el año 2016. Así que no tengo ninguna duda que eso responda a tu pregunta, Carlos. Bien, perfecto. Santi, muchísimas gracias por el contacto. Sé que te estás yendo a una reunión, eso podemos observarlo y agradezco que hayas tenido la gentileza de hablar con nosotros. No, un placer, Carlos. Realmente muy contento de poder saludarte a vos, a toda la gente y bueno, aprovechar para agradecer a todos los que participaron del proceso eleccionario, que terminemos este año en familia, en paz. Yo celebré ayer 25 años de matrimonio, así que también fue un momento muy especial para mi familia. Felicitarle a todos los paraguayos por la fiesta y ojalá que esta fiesta sea un motivo de reencuentro y bueno, que el año que viene lo que va a quedar del proceso eleccionario de cara al 30 de abril sea lo más constructivo posible, donde los paraguayos puedan escuchar propuestas alternativas que finalmente puedan decidir y decantarse por cuál es la mejor opción para quien dirija el país los próximos 5 años. Mis mejores deseos para todos y un abrazo grande para vos, Carlos. Gracias, Santiago Peña, muchas gracias. Santiago Peña, candidato a la presidencia por el Partido Colorado. A la vuelta de la pausa estamos con el doctor Jorge Bogarín y con el doctor Santiago Briciola. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas navideñas con hasta 50% de descuento en todos los productos. Además, para sobrevivir la ola de calor, lleva tu aire split con los precios más bajos del país e instalación gratuita. Sorteamos todos los días millones en efectivo. Tu compra te sale gratis. El sábado 24 de diciembre, 25 millones en efectivo y en febrero una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro.
Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Todos los miércoles y jueves son The Big Sale en Farmacia Vicente Escabón. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, juguetes, accesorios y mucho más. Pensando siempre en tu salud y bienestar. Te esperamos en nuestras 70 sucursales o llamanos al delivery 418-5000 y 097-418-5000. Farmacia Vicente Escabone, tu farmacia más cerca tuyo. Muy bien, ya estamos con el doctor Jorge Bogarín, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí contigo. Un saludo al doctor Santiago Brizuela también. Un gusto. Estamos a Gracias por disposición. venir. ¿Qué tal, doctor Santiago Brizuela? ¿Cómo anda? Buenas noches, señor Carlos. Un saludo para usted. Acá un afectuoso saludo para el profesor doctor Jorge Bogarín. Bien, a ver, doctor, ¿qué deja para el Tribunal Superior de Justicia Electoral el sistema usado el domingo, este domingo último, en las internas de los partidos? ¿Qué se puede mejorar? Bueno, yo inicio con el destaque que, pese a la tragedia que sufrimos, el incendio, la pérdida de las máquinas, la destrucción de todos los equipos TREP, la pérdida de la vida de un compañero, nos levantamos prácticamente de las cenizas y hemos logrado realizar, juntamente con los tribunales partidarios de los partidos políticos, unas elecciones claras, transparentes. Hay algunos reclamos que van a ir siendo resueltos por los tribunales partidarios en una primera instancia, ¿verdad? Sí, tenemos que seguir trabajando, porque no es que no hemos hecho, pero hay que seguir trabajando en el tema de demora de los ciudadanos en el momento de la votación, que implica muchas cosas. En la concertación hubo un fallo que hizo un poco complejo el voto. Cuando ampliamos, para el caso de la concertación, ampliamos el padrón completo, digamos, cerca de 4.800.000 electores, y se tuvo que hacer una ingeniería ahí para organizar esas elecciones, y teníamos menos máquinas. Y bueno, yo tengo que destacar ahí la predisposición que han tenido los tribunales partidarios, y entre ellos acá el doctor Brizuela y su tribunal, con quien hemos estado reuniéndonos en forma permanente. Y hay que ver ese tema de las mesas, hay que ir revisando. Mañana justamente iniciamos una reunión con nuestra comisión especial y vamos a hacer una evaluación ahí de todo, y todo lo que se pueda corregir, estamos abiertos. Yo quiero transmitir a la ciudadanía que estamos abiertos para seguir trabajando por la transparencia del proceso electoral y ser fieles custodios de la voluntad popular. Pero necesitamos hacerlo entre todos. No es una tarea solo de los ministros. Acá tenemos un equipo muy interesante. Yo me he encontrado en la justicia electoral con un equipo técnico excepcional, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista técnico. Y quiero decir que he encontrado gente muy comprometida con el proceso, con el país. Y bueno, vamos a contar con esa buena gente que tenemos y con la predisposición de los partidos para hacer todavía unas elecciones mucho más eficientes que la que hemos realizado en las internas. Perfecto. En el Partido Colorado, ¿qué enseñanzas deja la elección del domingo? Práctica con las máquinas de votación urgente. Se habló finalizar las elecciones ese domingo a la noche. Ha sido lo inmediato transmitido a todos los apoderados de los diferentes movimientos, y efectivamente coincidimos. El día de hoy empezamos los juzgamientos de las actas, volvimos a hablar del tema. No se trata de capacitación, esa es un punto que hablamos. No es capacitar, no es ir a hablar, es poner la máquina y hacerle practicar a la gente que pueda tocar la máquina, porque esa es la debilidad, identificar inmediatamente. Más allá de eso, porque eso tiene que ver con la demora en las filas, en el ejercicio del sufragio, creemos que debemos contar con mayor cantidad de mesas, disminuir la cantidad de electores por mesa.
Y bueno, y trabajar en la construcción de confiabilidad respecto al tema de las máquinas. El Tribunal Electoral Partidario acá, gracias al profesor, al ministro, así como al presidente Vestar y al ministro Rosell, nos dieron total apertura para entrar semanas antes de las elecciones, ya como una especie, digamos, de refuerzo por fuera del cronograma propiamente, porque eso iba dirigido a los movimientos. Hemos podido hacer un análisis profundo desde el punto de vista técnico, de tal manera transmitir a los afiliados la seguridad y garantía en el proceso de las máquinas, o eventualmente si había algún punto de riesgo que debía ser considerado, porque esa es la función nuestra, garantizar los resultados y el proceso en sí también. ¿Y qué se puede hacer con las denuncias que se realizaron, doctor Bogarín, sobre todo en la concertación y el PLRA, de gente que cargaba votos, de que en algunas mesas solamente se votó por una persona y no por el resto, levantando la sospecha de que todo podría haber sido orquestado? Bueno, sobre esa denuncia, ¿qué es lo que se puede hacer para evitar que eso ocurra en las nacionales? Bueno, yo voy a ir sobre eso. Lo que quería agregar de lo que dijo el doctor Santiago es que hemos trabajado mucho en difusión, doctor, y sí, tiene varios aspectos, porque yo he visto gente que votó en menos de un minuto, sí, porque ya estaban los simuladores, ya sabían por quién votar. Imagínate una persona que no vio eso y se encuentra, en el caso de los senadores, con 45 fotos y tienen que mirar uno cada uno. Hay gente que demoró mucho mayor tiempo, 10, 15 minutos. Sí. Hay casos, entonces, pero también hay casos de los otros que han tardado un minuto. Entonces, son aspectos que la difusión, la práctica, incluyen muchos aspectos, doctor, y es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. Y en cuanto a las denuncias, yo quiero decir, hay un las internas partidarias tienen esa particularidad de que los tribunales partidarios son los principales responsables, claro, en primer lugar, y lo que nosotros damos en el tribunal es un soporte técnico y fiscalizamos, ¿no? Entonces, el primer filtro, si hablamos de faltas electorales, de irregularidades, son los tribunales partidarios, y en todo caso después ingresan los tribunales del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Pero si hablamos de hechos punibles, si hablamos de delitos, producción de documentos no auténticos o delitos electorales, la competencia está en la Fiscalía. La denuncia se puede hacer hoy, se debe hacer mañana, pero al Ministerio Público. Nosotros, Tribunal Superior de Justicia Electoral, y los tribunales partidarios no somos competentes, claro, para la investigación de los delitos, pero sí las faltas y las irregularidades que se pudieran haber cometido. Un aspecto que hay que trabajar también es en la conformación de las mesas, que es uno de los temas que tenemos que ver, y lo que dice el doctor, vamos a ver el tema de las máquinas y la cantidad de electores por mesa. Esos son aspectos que vamos a trabajar, y vamos a trabajar con todos. Y en el Partido Colorado, ¿qué se piensa acerca de esta situación de posible comisión de fraudes? Persona que tenía, creo que en el PLRA, creo que fue, que tenía 9 boletas de votación y compañía, ¿verdad? Y el tema de las cargas. ¿Qué piensan? ¿Ustedes qué tipo de problemas tuvieron, por ejemplo? ¿O qué tipo de denuncias recibieron? Bueno, señor Carlos, antes que nada, para aclarar, no, ministro, por favor, el simulador de la justicia electoral no quiero que se entienda que es un déficit del Tribunal Superior de Justicia Electoral, ni siquiera de los movimientos, el tema de la capacitación o la práctica con las máquinas, sino que nosotros como partido hemos identificado que hay que tratar de llegar a más gente con esas prácticas. No es responsabilidad, porque realmente los movimientos que son los responsables directos y sí, que han hecho un trabajo realmente encomiable. El problema de repente es que hay un poco de falta de interés, ¿verdad? Más bien pasa por ahí todo el problema. Y respondiendo a tu pregunta, yo tengo reportes de 4 lugares así específicos respecto al tema de carga de votos, y tengo uno que entiendo que se ha formulado imputación con respecto al tema de la tenencia de boletines firmados. Exacto. Ahora, el problema es que esa cuestión... Eso fue en el Partido Colorado. En el Partido Colorado. En el Partido sí, justamente Colorado. Yo pregunté, Perfecto. Porque esa imputación, yo tuve contacto con el agente fiscal que está a cargo, sí, quien muy amablemente me ha mantenido informado por
por el buen relacionamiento interinstitucional que hay, ¿verdad? El problema que existe es que nosotros, tanto Tribunal Electoral Partidario y por supuesto la justicia electoral, se rige sus procesos por un principio que es el mutuo control. ¿Eso por qué? Porque nosotros no podemos, o no tenemos forma material en primer lugar, y aparte el diseño filosófico del proceso electoral radica en el mutuo control entre los interesados en la pugna electoral. Entonces, la cuestión de la tenencia de boletines de voto firmados por los miembros de mesa, hay que ser claro, ahí el miembro de mesa que representaba al interés del sector contrario al que tenía los boletines, lógicamente tuvo algún tipo de acuerdo o algún tipo de negligencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Identificar puntos de riesgo y mitigarlos. Es lo que se hizo desde el Tribunal Electoral Partidario con respecto a las máquinas. Como no teníamos el control, así como bien lo dice el ministro, ellos están encargados de dar el soporte técnico con respecto a la provisión de máquinas para la aplicación del sistema preferencial. ¿Qué hicimos? Identificamos una cuestión de riesgo que es no tener el control de eso, por lo menos tener la posibilidad de ingresar con anuencia a la justicia electoral técnicamente hasta lo más profundo, que es la programación de las máquinas, identificar los puntos de riesgo en el proceso de control para que esa programación se mantenga inalterable, y eso transmitimos a nuestro electorado. Más que eso nosotros no podemos hacer, porque después, una vez cubierto todo ese proceso de riesgo, ya queda a cargo de los movimientos y de los interesados en las elecciones, de tal manera a que se controlen mutuamente. Y a partir de ahí existen las faltas y los delitos, ¿verdad? Ahora, ¿es posible llegar? Hoy en el noticiero pasábamos una información con un funcionario de la justicia electoral acerca de la posibilidad de que el reconocimiento facial o biométrico, sí, biométrico facial con el dedo, con el dedo o con la cara, sí, se pudiera votar. Entonces uno sabría si una persona votó más de una vez. ¿Es posible implementar esta metodología para abril? No, para abril ya es difícil. Nosotros difícil. tenemos como objetivo, eso es la parte que nos falta, es la pata que nos falta, digamos, el control biométrico y ambas cosas, porque hay personas que se le borran las huellas dactilares, por ejemplo, entonces el doble control ahí de facial o dactilar. Estamos trabajando sobre eso, y lo que quería destacar, complementar lo que decía Santiago, el funcionamiento del TREP funcionó en forma espectacular. Espectacular, sí. Y ustedes saben la tranquilidad que da la ciudadanía ya antes de las 8 de la noche. Hubo mesas que se cerraron incluso 6 de la tarde porque estaban todavía las personas votando, y a las 8 de la noche ya teníamos los resultados. A las 8 de la noche los derrotados ya reconocían su derrota. Sí, eso eso otorga mucha tranquilidad a todos. Creo que yo estuve en 2 jornadas internacionales, una en Bolivia, otra en Brasilia, y incluso los observadores destacan eso como uno de los aspectos muy positivos de nuestro sistema electoral. Es una verdadera joya el TREP. Y los equipos se destruyeron totalmente y tuvimos que adquirirlos. Hicimos un llamado rápido siguiendo todas las reglas de contrataciones, y los equipos estuvieron ahí. Se preparó la tecnología y yo creo que hay que destacar eso. Hay sí muchas cosas que tenemos que corregir, y vamos a contar con la colaboración de los partidos, porque no vamos a poder hacerlo solos. Tenemos los técnicos, tenemos la predisposición, tenemos las personas, y yo he visto mucha predisposición en los tribunales partidarios. Entonces, estoy optimista de que vamos a poder sacar unas muy buenas elecciones también en abril, trabajando en equipo. En el buen sentido de la palabra. ¿Quién controla la tecnología? Porque uno lee que en Estados Unidos desde Rusia manipularon las elecciones norteamericanas, etcétera, etcétera. También que en el tema del Brexit también se manipuló un tanto. ¿Quién controla que no se manipule y cómo se hace para evitar la manipulación tecnológica y que desvirtúe una elección? Bueno, nosotros hemos trabajado justamente con los tribunales partidarios. Los principales partidos y movimientos han pedido ese control, se hicieron auditorías de la máquina,
se ha ingresado al corazón, como dice Santiago, analizando el disco que hace funcionar, donde está el software, que hace funcionar la máquina de votación. Y es un concepto distinto a las urnas electrónicas de Brasil, porque ahí ya se hace todo y tienen un almacenamiento importante. Nosotros, sin embargo, votamos y se saca una ficha, que es la que se deposita posteriormente, prácticamente una impresora en esos momentos, y sí colaboran en el escrutinio, y nosotros tenemos un acta que es transmitida inmediatamente, que ahora se hace tecnológicamente, y que es transmitida inmediatamente. Entonces hay un doble y triple control allí. Y no es una máquina que está online, que se puede hackear, es una máquina que tiene una tecnología. Incluso el presidente todavía, creo que del Brasil, Bolsonaro, nos había citado como ejemplo de que él quería nuestra tecnología para las elecciones brasileñas, porque él consideraba que no había un adecuado control. Nosotros, por constitución, por ley, tenemos que hacer el escrutinio público y fiscalizado. O sea, nosotros no podríamos utilizar las urnas del Brasil, porque no vamos a poder cumplir con lo que dicen las disposiciones legales, incluso sería inconstitucional. Se probó un tiempo, pero se ha encontrado una mejor tecnología con estas máquinas. Entonces el control es mutuo, lo que dice ese principio filosófico de control mutuo, se sigue cumpliendo. Se sigue cumpliendo y es fundamental. Sí. Doctor Bruxela, y en el Partido Colorado, los que entienden de la tecnología, ¿qué dicen? ¿Qué se puede mejorar para el control? Bueno, nosotros contratamos un equipo técnico bajo dos principios fundamentales. Uno, primero que nada, el currículum, ¿verdad? Fue un equipo de primera, es un equipo nacional, de bajo perfil, no tiene vinculación como proyección del Estado, ni afiliado siquiera al partido. Y ellos realmente ingresaron ¿Son todos paraguayos? Son todos paraguayos, al punto más profundo. Y nos decían, existen puntos de riesgo, por supuesto. Es máquina, se puede programar, por supuesto. Entonces, nos fueron identificando en el proceso, los riesgos. Y producto de ello es que habrán tenido la información de que se constituyó el tribunal, implementó unos sistemas adicionales de seguridad a los que ya la justicia electoral los tenía. Lacramos los CD, aseguramos que los DVD estén 100% controlados, que no tengan lenguajes programados subyacentes, como lo mencionan ellos. Se identificaron 3 puntos de conexión externa, pero fue corroborado por los técnicos, quienes han recomendado que para las próximas elecciones inclusive se lacren esos puntos, porque son puntos USB y fichas de conexión de red. Pero ellos también han auditado de que esos puntos de conexión no funcionan si el DVD no contiene el programa necesario para activarlo. Y es más, tenía una programación para mantenerlo desactivado 100%. Aparte de ello, se han identificado, digamos, la cuestión se han analizado la cuestión de los chips, ¿verdad? Y a todo eso se le fue agregando sistemas de seguridad físicos, ¿verdad? Controlados previamente al embalado en el maletín. Y ahora te doy la primicia. ¿Por qué la insistencia del tribunal de que se cumpla lo que dice el Código Electoral en el artículo 198, de que se abra el domingo a las 6 de la mañana? Sí, para no alterar toda esa trazabilidad que se construyó técnicamente con la gentileza del Tribunal Superior de Justicia Electoral, porque se entendió que nos hacía bien institucionalmente tanto a la justicia electoral como al Partido Colorado en cuanto a sus internas, considerando la magnitud de esas internas y los cargos en pugna. Realmente nosotros estamos muy conformes con eso. Hay cosas que ajustar, sí, tal vez, ¿verdad? Vamos a ajustar, pero mayormente son mecanismos de seguridad físicos, no informáticos. Y es lo que nos decían los informáticos, ese equipo informático que presentó ese informe de auditoría, resumido lógicamente el viernes, 48 horas antes de las elecciones, de que informáticamente estaba todo cubierto, estaba todo asegurado, y cualquier tipo de alteración en todo caso es una intervención humana. Es decir, sistemas tradicionales, claro. Si es manipulación es porque se alteró el sistema de lacrado y se logró eventualmente meter algún tipo de DVD con otro tipo de programa. Para eso hay que tener conocimiento del lenguaje, ¿verdad? Así que, bueno, eso era bastante difícil. Y segundo,
el sistema de carga de urna, el voto calecita, que son métodos tradicionales, sean papeletas, sean máquinas, las que se tengan, ¿verdad? Así es, así es. Interesante, es decir que básicamente está casi todo cubierto en cuanto a la posibilidad, para evitar que alguien pueda acceder y hacer trampas tecnológicamente. 99% para no Qué decir bueno. 100%, pero eso no escapa al Claro, mutuo control claro, de movimientos. totalmente. Y respondiendo a tu pregunta anterior, un poquitito complementando lo que decía el ministro, bueno, en abril el Partido Colorado hará su trabajo de control como le corresponde para defender sus intereses. Claro, por supuesto. Así es. Doctor Ogarín, el hecho fue una buena experiencia o no el uso del padrón nacional en la concertación. Creo que según Mauro, el 11%, solamente el 11% de los que estaban en el padrón votaron en la concertación. ¿Es recomendable seguir con ese sistema o hay que volver otra vez cada uno con su padrón? ¿Qué piensa usted? Bueno, ese padrón es el que vamos a utilizar Claro, en las elecciones generales. Ahora para en las las internas, lo que hicimos, y bueno, hay críticas como pueden haber, lo que hicimos es una interpretación de una ley que regula una institución novedosa como es la concertación. Y se hablaron de principios de libertad y de no tener cautivos a los afiliados, al punto que personas no afiliadas a los partidos podían ir a votar. Yo creo que nosotros pudimos construir el sistema para que la concertación también vote con seguridad. Ahora, la evaluación del tema de participación, sí tenemos creo que 12 puntos algo por ciento de participación en la concertación y 45% aproximadamente en el Partido Colorado. Sí. Que para unas internas no es malo, pero sí, obviamente vamos a trabajar en la mayor participación de la gente. Un segmento joven, hay que ver que es más amigable con la tecnología. Yo creo que eso va a aumentar mucho la participación. Nosotros los relativamente jóvenes somos más, nos resistimos más, pero sí vamos a seguir trabajando en la difusión y en el conocimiento e incluso de que las personas, con todo respeto lo digo, aprendan a votar, a usar la máquina, ¿verdad? Porque te digo, hay gente que tardó 15, 20 minutos, pero hay gente que votó en un minuto. Los jóvenes volando. Los jóvenes volando, pues la persona mayor era más es lentas. como un teléfono celular de estos smartphones que hay ahora, touch. Los jóvenes son más amigables con la tecnología. Una señora de 80 y pico de años nos decía acá en la transmisión del canal de las elecciones, gracias a que en mi celular uso Facebook, no aprendí rapidísimo. Y sí, ese es un ejemplo. Es un ejemplo. Es un Sí, ejemplo. se puede ser. Y nosotros tuvimos gente, justamente el Facebook, indicaba una persona ahí en Vallanera de 74 años que capacitaba a las personas. Y también hay algunas cuestiones que hay que ver con el voto asistido, que no se vuelva un voto inducido, ¿verdad? Porque la ley es muy clara que una persona, perdón la crueldad del ejemplo, una persona que no tiene los dos brazos, que no puede hacer el mecanismo de touch, esa persona sí tiene derecho a ser asistida por una persona de su confianza y autorizada por los miembros del MES, no por punteros, no por personas que están ahí, o sea, que pueden inducirle al voto a una persona. Y decía una persona, y había máquinas, había tablets en los locales para una persona que decía, yo no sé usar la máquina. Entonces, pero sí tenía aparentemente el pleno uso de sus facultades físicas, mentales. Entonces, esa persona había máquinas para mostrarle cómo funcionaba y deberían ingresar solos al cuarto, digamos. O sea, bien, perfecto. O sea, hay muchas cosas que tenemos que trabajar y por eso te digo, es importante las cuestiones que nos está planteando Santiago y también lo que vamos recibiendo de las distintas agrupaciones partidarias. Entonces, construyamos, sigamos fortaleciendo el sistema entre todos. Bien, doctor. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Le agradezco muchísimo también, doctor Vicela. Muchas gracias por haber venido. Pero no me preguntaste del padrón nacional al representante del Partido Colorado. ¿Y qué pensás? Que se tiene que rever esa decisión. Se tiene que rever. Sí, es un punto de disenso muy respetuoso acá con el profesor, porque después del domingo vamos a tener Colorado
probablemente con carga penal por culpa de la figura del doble voto, ¿verdad? Y también tenemos identificado un 2% aproximadamente de gente que votó. De gente que fue engañada en su mayoría de los casos. Sí, en cuanto al lugar de votación. Exacto. Bueno, es para anotar. Vamos a analizar, nosotros no estamos cerrados. No, sí, está dialogado, nos eso sí que no hay visitaba acá el presidente también de las otras agrupaciones y conversábamos. Yo creo que hay que destacar la apertura que ellos tuvieron y que nosotros también tuvimos, porque lo recibíamos siempre, hablábamos, intercambiábamos aspectos y sí, es para analizarlo. Perfecto, bien. Gracias por haber venido, señores. Gracias a ustedes. Y gracias por los datos y por las primicias que nos dejó esta noche. Muchas gracias. ¿Sabes qué vamos a tocar a la vuelta de la pausa? ¿Por qué Brasil nuevamente decidió bajar el precio de la energía sin acordar con Paraguay? Tenemos un especialista ahí. Estamos con un especialista que ya va a venir a continuación, a la vuelta de la pausa. Y es Exa Cristo Rey. Exa Cristo Rey. Así que ya volvemos. Muy bien, entramos en el último bloque y ya estamos con Fabián Domínguez, que hoy estuvo desde tempranito, tempranísimo. Si tu señora está viendo, para que sepa que estuviste acá, ya hago la aclaración. Siempre, mi querido Carlos. Tempranísimo, viste la mayor parte del noticiero. Cierto. Y acompañaste todo, así que te agradezco que hayas venido. Yo siempre llego temprano. Ojalá te confundas más a menudo así y llegas más temprano. ¿Qué pasó? Otra vez Brasil toma una determinación unilateral, porque evidentemente no hay acuerdo en el Consejo de Itaipú. Es cierto. Sobre entonces, ¿por qué 2 años seguidos no hay acuerdo? A ver, algunas cuestiones para hacer contexto y que se entienda. Se repite el culebrón. Sí. Esto parece esas novelas que venían antes, primero versión mexicana, después venezolana. Sí. Y hay una realidad, Carlos, acá tenemos que tener muy bien en cuenta. Esto fue, creo que, una acción, primero, poco feliz, por dar algún calificativo. Segundo, hay mentira de por medio. No sé si de los medios de prensa, pero los titulares, tengo que decir, mienten. ¿Qué tipo de mentiras? Brasil fijó la tarifa de Itaipú. Ah, sí. Eso es una mentira, eso va a empezar. Eso no es cierto, para que se entienda. Brasil no puede fijar la tarifa de Itaipú. Claro, es lo que ellos le llaman su tarifa de repase. Sí. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Lo mismo que hicieron el año pasado. Es decir, como no había tarifa aún, como ahora, ellos establecieron una cifra de lo que ellos entienden que tienen que pagar y que probablemente se va a constituir en la pretensión que tenga Brasil sobre, digamos, la tasación tarifaria. Y probablemente yo no puedo tener la certeza de cuál va a ser la posición de Paraguay, porque yo estoy en Itaipú, estoy con las cuestiones técnicas, pero si seguimos un poco la tendencia de lo que pasó, Paraguay va a ir a la posición máxima, que es la posición lógica. Sí. Y mucha gente dice, por ejemplo, Carlos, y vos ya habrás escuchado, Paraguay tiene que mantener la tarifa. Y sí, yo también, si yo decidiese solo, Itaipú fuese solamente nuestra, por supuesto que sí. Pero cuando la gente dice Paraguay tiene que mantener la tarifa, yo digo, ¿cómo? Si esto es igual que, aprovechando con lo que dijiste, esto es igual que el matrimonio, Carlos. Itaipú es un matrimonio que no admite, no tiene encima cláusula de divorcio. Entonces, en ese marco, cuando vos estás hablando con tu esposa y están en posiciones divididas, están en aquel respetuoso disenso, entre comillas. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Si se hace lo que dice tu esposa, es imposición de tu esposa. Si se hace lo que decís vos, es imposición tuya. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Se opta por una posición intermedia. Y es lo que pasó con la tarifa. Claro, pero ¿por qué 2 años de seguido? ¿Y cuál es el...? Hay, a ver, dos factores sí. Que yo creo que Itaipú debería también tener en cuenta el lado paraguayo. Sí. Uno, anunciar que no hay acuerdo para se anunció, la tarifa. Se anunció, Carlos. Eso no pasó el año pasado. Sí, se anunció. Nosotros preguntábamos, yo le traje acá a todos, y ahí nos enteramos de que existían las diferencias, sí. Que Brasil tenía una posición de reducir, por una cuestión electoral de Bolsonaro, lo máximo posible el precio. A Paraguay también y a la ciudadanía le convendría bajar el precio, porque tendría que, el costo también para el consumidor final tendría que bajar si fuera así, pero déjame terminar. Pero hay otros factores que evidentemente la gente de Itaipú, el lado paraguayo, considera
¿verdad? Entonces, para mantener, porque hay regalías, compensaciones y otras cuestiones que podrían reducirse demasiado si es que uno acepta la pretensión de Brasil. Entiendo yo esa cosa, pero hay un problema que la comunicación. Sin duda, Carlos, pero por eso estamos acá hoy. Es decir, en Itaipú... Pero después de los hechos consumados, si esto se hubiese advertido... Lo que pasa es que ahí es otra cuestión. Ese es un cliché de prensa que es lindo, vende y todo. Hecho consumado, no hay ningún hecho consumado. No, el hecho consumado es que no hay acuerdo. No, eso sí, es categórico. Bueno, es decir, a eso me refiero. No hay acuerdo hasta este momento, que claro, es, digamos, una situación similar a lo que pasó hace un año atrás. ¿Y por qué es lo que no hay acuerdo 2 años seguidos? ¿Es cuestión electoral? No, es Carlos, una cuestión lo que ¿no? pasa es que tenemos intereses contrapuestos en función a lo que queremos en el lado paraguayo y en el lado brasilero. No hablo de Itaipú, hablo de Paraguay, ¿ok? Y en ese marco, como te dije, es igual que el matrimonio, los dos queremos cosas diferentes a veces y tenemos que optar por una posición intermedia. Claro, pero tenemos que reconocer que en el matrimonio la mujer es Brasil y nosotros somos Paraguay, los varones. Y bueno, ahí ya es muy difícil darle, sí, porque ahora ya tenés también el sexo intermedio, qué sé yo, entonces no sabe cómo es el asunto. Pero bueno, en ese marco tenemos intereses contrapuestos. Brasil, como ya es sabido, está con deseos desde hace buen tiempo de bajar a su mínima presión la tarifa y nosotros queremos mantener la tarifa. Y para que la gente conozca qué es lo que pasó, fuimos a una posición intermedia y qué hizo Brasil con el dinero, digamos, que consiguió con esa posición intermedia, porque para Brasil le subimos la tarifa. Claro. ¿Ok? A Brasil le subimos. Volvieron a pagarle, volvieron a pagar todo su deuda. Por supuesto, tuvieron Perfecto. que pagar el diferencial y ese dinero, digamos, que nosotros aplicamos a inversiones en el lado paraguayo, ellos aplican a subsidiar su precio de electricidad en el lado brasileño. Entonces, y es lo que va a pasar probablemente, bueno, no sabemos qué va a pasar, pero si hagamos supuestos, imagínate que ocurra algo similar en el 2023 y probablemente va a ocurrir lo mismo, ellos van a tener que pagar el diferencial y para no decir para que no quede como una mentira consumada hacia los consumidores brasileños, van a tener que subsidiar nuevamente la diferencia de costo que ellos tienen porque se le va a subir la tarifa. Porque acá solamente en el lado paraguayo, a tus colegas de la prensa, a mucha gente que está en campaña política y saca rédito político y busca votos con Itaipú, se bajó la tarifa, solamente se acuerdan de eso. Y esa es una media verdad, Carlos. Acá tenemos que, yo te invito a que le entrevistes, por ejemplo, porque siempre en la prensa, y yo respeto eso y entiendo también, le buscan a los mismos y le buscan a gente que tiene intereses políticos en este momento. ¿Por qué no le buscan, por ejemplo, a César Barreto, que es un imparcial, que yo lo respeto muchísimo, o lo buscan a Costa Garbarino, que suele escribir columnas muy interesantes, o a Banana Ferreira, mi exministro, mi querido amigo? Ellos tienen siempre posiciones sobre bases lógicas y no posiciones sobre bases irreales y hasta con algunos casos, como te decía en la pausa, yo considero que hay muchos exponentes que dicen hasta, no quiero decir mentira, pero por ahí cerca vamos, y a eso yo le llamo corruptos intelectuales. Eso es deshonestidad intelectual, corrupción intelectual. Pero volvamos a Itaipú. Itaipú Binacional, imagínate que es una mega empresa y le tengo que contar algo a la audiencia. 28 de febrero, anoten esa fecha. ¿Sabe qué es esa fecha, Carlos? 28 de febrero de 2023. Pagamos la última cuota en esa fecha para que Itaipú sea una usina amortizada y a partir de ese momento se constituye probablemente en el activo de mayor valor o uno de los activos de mayor valor de la República del Paraguay. Itaipú está al día con su finanza, con su pago de deudas. ¿Cómo vamos a funcionar? Ya me adelanto un poco. ¿Cómo vamos a funcionar en el 2023 si no hay tarifa? Asimismo como funcionamos a inicio del 2022. Ya tenemos hoy un mandato del Consejo. Brasil va a pagar un precio y Paraguay va a pagar otro precio. Ni más ni menos, hasta que se sustancie la cuestión. Hasta que se llegue a un acuerdo. Y tenemos que hacer las conciliaciones de cuentas. Este año se llegó en agosto al acuerdo. En agosto, es correcto, en agosto. Entonces, entre idas y venidas, pero Itaipú no es solamente la tarifa, Carlos. Itaipú es una empresa mucho más grande. ¿Vos sabés cuánto le dio Itaipú al Paraguay en el 2022 en plata? ¿Cuánto? 600 millones de dólares. ¿Vos sabés cuánto recauda tributación, que es mi ex casa? Me voy a poner un saco un ratito de Ocarcito, me va a quedar chico, pero en el sentido que él es más chiquito que yo, nomás digo. Me voy a poner su saco un ratito. Él recaudó más o menos el año pasado, va a ser cifra cerrada, 2.200 millones de dólares en total, 2.100, 2.200. Itaipú solo le dio al Paraguay 600. Entonces, Itaipú tiene una envergadura importante. Si Itaipú no existía, probablemente vos y yo íbamos a pagar algo más de renta personal y de IVA.
Entonces, hay muchas cuestiones que creo que tenemos que ir hablando en Itaipú. Espero que no sea nuestra última visita, que nos inviten más a menudo por acá. supuesto, ¿no? Porque no es que nos escondemos ni nada, queremos salir, queremos que nos invite y contarle a la gente qué hacemos en Itaipú Binacional. Itaipú es secreto, Itaipú no le cuentan las cosas a nadie. Está todo colgado en la página web. Tenemos una página web con mucha información, están los balances, las notas explicativas. Todas las compras de Itaipú, por ejemplo, Carlos, que lo hablamos mucho durante la pandemia, están todas en la página web, los concursos de precios, las licitaciones. Eso se replica en la página de contrataciones públicas, por ejemplo. Está todo, digamos, transparentado desde esa perspectiva. Le gusta nomás a la gente tirarle piedra a Itaipú porque tiene, insisto, rédito político y estamos en etapas, digamos que eso es rentable. Hoy circuló la versión de que la ANDE hace 3 meses no le paga a Itaipú. ¿Cómo está el tema ANDE Itaipú? Sí. Y efectivamente, hace 3 meses que está en mora la ANDE. Hizo algunos pagos, no es que 3 meses, tiene un monto de deuda con nosotros. Realmente, ¿Cuánta es la deuda de la ANDE a Itaipú? Y 100 millones por ahí, más de o menos, dólares. alrededor de 100 millones de dólares. Sí. ¿Y mensual cuánto es lo que tiene que pagar? Y mensualmente la Normalmente. ANDE retira más o menos en total al año 450 millones de dólares, es lo que contrata. Entonces eso dividimos entre 12 y tenemos el pago mensual. Claro. Pero por lo visto la pandemia golpeó muy fuerte, Carlos, en todos los órdenes. Y creo que esto todavía es un efecto de la pandemia, el retraso de los pagos, la morosidad que hubo. Pero también la Itaipú se hizo cargo del subsidio que la ANDE le daba a los consumidores. Itaipú se hizo cargo de muchas cosas en este país, Carlos. Felizmente, Itaipú es una gran empresa que sirvió para el desarrollo nacional. Itaipú se está haciendo cargo del segundo puente que tenemos entre Foz de Iguazú y Puerto Presidente Franco. Itaipú se está haciendo cargo del puente Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, que ya empezó. Son 2 puentes importantísimos, muchas obras de infraestructura que Itaipú está financiando y creo que tienen mucho valor. La gente aprecia mucho. Imagínate que esas inversiones que hace Itaipú normalmente eran entre 90 y 100 millones de dólares. ¿Sabe cuánto van a hacer este año? Año 2022. Gracias a eso que conseguimos con la tarifa, más de 200 millones de dólares, Carlos. O sea, hay muchas cuestiones que tienen mucha importancia en Itaipú y para el Paraguay, pero esas cosas no se cuentan a veces y se cuenta solamente del lado malo de la película. Ahora, en el Consejo, Sí. ¿por qué Brasil propuso reducir sabiendo que Paraguay no iba a aceptar el precio? ¿Por qué lo propuso así? Y probablemente porque ellos tenían una cuestión de línea de campaña presidencial Porque del presidente que está eso saliendo. Se explica, constan actas, ¿verdad? Sin Porque duda. hacen Y ellos argumentan, obviamente, ellos tienen sus argumentos y ellos apelan al tratado. Nosotros estamos pagando toda la deuda, así que la tarifa tiene que reflejar la necesidad de dinero de Itaipú para que Itaipú funcione y para pagar sus deudas. La deuda bajó y la tarifa tiene que bajar, dicen ellos. Está bien, correcto, pero un componente de la tarifa también es ese fondo que tiene Itaipú Binacional para el apoyo de la infraestructura de ambos países que va al costo de la energía. Y lo que nosotros dijimos como Paraguay es que también eso es un costo de la energía y ¿por qué en vez de pagar deuda no guardamos este fondo para la infraestructura de nuestros países? Y ellos no querían y bueno, por ahí viene la cuestión. Ahora que estás en Itaipú, ¿por qué se dejó pasar tanto tiempo y no se usó ese dinero para infraestructura en hacer la infraestructura para que todo el país pudiera estar conectado con la energía eléctrica, para que se pudieran instalar empresas, nichos de industrias en diferentes localidades, por ejemplo? ¿Qué pasó durante tanto tiempo? Y bueno, no te puedo contar porque yo no estaba. Ahora, que sí te puedo contar lo que pasó dentro de mis 3 años y pico como director de Itaipú y antes como empleado de la Itaipú Binacional. Por primera vez, Carlos, en este periodo se autorizaron más de 300 millones de dólares para fortalecer el sistema eléctrico de Itaipú Binacional. Todo lo que conseguimos... Espera, ¿cómo dijiste? Repetime la frase. Por primera vez... Por primera vez, casi... Esa cantidad de dinero. Perfecto. Para fortalecer el sistema. Perfecto. Además de lo que la ANDE ya tiene con la rentabilidad que le saca a la tarifa de Itaipú. Genial, me encantó la frase Sí, porque... pero en la realidad... Tengo que decir las cosas como son, Carlos, yo no puedo mentir. Mejor todavía. Claro. Es la realidad. Acaba de decir Fabián Domínguez, por primera vez se usó ese monto para obras de infraestructura. Ese monto tan grande. Hay también montos pequeños, hubo montos más pequeños, obviamente. Pero ahí está, son 50 años y en 50 años esta es la primera vez
Me encanta porque Carlos, reafirma lo que nosotros siempre dijimos. es que yo no hago juicio de valor. Desaprovechamos el valor Pero de a ver, para nuestro progreso. se aprovecharon también en otras cosas, Carlos. Yo no quiero ver que aprovechó fue Brasil. el vaso medio lleno. No, Paraguay también aprovechó, Carlos. Yo te quiero mostrar, ahí tenemos algunas láminas. Y mira, la cantidad de dinero que... El 10%, no sé si llegamos ver, al 10% de lo que hizo Brasil, ¿verdad? Y bueno, las comparaciones son odiosas a veces, pero es bueno tener como ejemplificación. Imagínate, yo te hago la contrapregunta. Cosas que nos correspondían, ¿verdad? Sin duda nos corresponde, Carlos. Ahora bien, ¿qué hubiese sido? Te pusiste a pensar una vez, ¿qué hubiese sido de Paraguay sin Itaipú? ¿Vos pensaste alguna vez? Imagínate, Itaipú, no sé qué íbamos a hacer. ¿Te imaginas la cantidad de combustible que hubiésemos tenido que quemar para generar energía? A lo mejor teníamos más dificultades, pero más ingenio, y no como ahora, que es... Y bueno, produjo muchas empresas se enriquecieron con Itaipú, pero el pueblo no tiene, pero el pueblo nunca tuvo lo que podía haber tenido si se hacían planificaciones como esta que está señalando, por ejemplo. Y Carlos, pues, a lo largo de estos 50 años. No puedo decirte porque no vivía ahí. Ahora, sí te puedo contar lo que pasa hoy. Y lo que pasa hoy, yo te digo, hay un equipo de técnicos impresionante en la Itaipú Nacional. Mis colegas directores están trabajando a brazo partido, justamente cuidando todos los intereses, porque la gente pues quiere llevar acá al Estadio Defensores del Chaco y quiere llevar a la albirroja, a la verde amarela y a una pelea de barras bravas, y esto no es así. Esto es una cuestión técnica que se pelea con números, con argumentos, y realmente yo tengo que destacar el valor de mis colegas directores. Y cada uno en su área son autoridades y realmente es un trabajo muy difícil que llevamos día a día, Carlos. Y el resultado que vos estás diciendo, justamente, estos millones de dólares para el derrame en la economía, la producción récord, es fruto de un trabajo para la infraestructura muy eléctrica, de todo, también, para por supuesto, en todas partes, para que no haya oscuridad en ningún lado en Paraguay, ¿verdad? Para en el pasado no sé qué ocurrió, pero hoy se está haciendo, Carlos, ya te digo, te doy los números, una inversión de autorización para inversión de 300 millones de dólares con fondos de Itaipú para el fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo. Esos son los números específicos. Y otros proyectos para otro tipo de infraestructura que todos conocemos, que ya estuve citando algunos como botones para muestra. Itaipú está en todos los órdenes, está en la salud, en el país y por sobre todo esta iluminación que tenemos, cómo llegamos a la gente, es básicamente por la energía de Itaipú que está trabajando y girando las turbinas en este momento para que todos tengamos algo más de bienestar. Bueno, el director y el Consejo de Itaipú podría hacer una conferencia de prensa para explicar esto que está explicando ahora, para que la gente entienda realmente qué es lo que pasa en esta negociación con Brasil, porque Brasil dice que bajó el costo de su energía a 38% y Paraguay quiere mantenerlo al precio actual. Entonces, se va a hacer una conferencia para que se explique enfática y categóricamente sí, así como ya hicimos, Carlos. No es que nunca hicimos. Tenemos un ciclo que habíamos hecho ya el año pasado a lo largo para ir explicando, que le llamamos diálogo con la prensa. Y vamos a tener el diálogo con la prensa 2.0, justamente para ir compartiendo las novedades, rindiendo cuentas como corresponde en cualquier administración y compartiendo con la ciudadanía, no solamente con la fría tecnología, rindiendo cuentas, como te dije recién, a través de la página web. Nosotros mismos contando lo que estamos haciendo, porque ya nos conocemos, ¿no, Carlos? Yo siempre en los lugares que estuve, siempre conté y siempre compartí, tuvimos lindos debates aquí en el Péndulo, justamente. Voy a mandarme un poco la parte de la reforma tributaria, Carlos. Pucha, ese es mi trabajo, es decir, modestamente te lo digo, con un equipo grande detrás, pero me tocó liderar esa reforma tributaria, conseguir, y eso está dando muy buenos resultados al Paraguay hoy, mejores de los que yo vine a contar hoy, y también con el gran trabajo que hace la administración tributaria con liderazgo de Oscarcito Uruguay. Sí, el tema es que tenemos que desarrollar este país. Sin duda, y tenemos que hacerlo más aceleradamente. Dejamos pasar muchos años invirtiendo mal, ¿verdad? Sí, a ver, Carlos, tuvimos aciertos y errores probablemente, como todo el mundo. Tenemos aciertos y errores, las cosas se pueden mejorar. Pero claro, siempre. Claro, y podríamos habernos desarrollado como Brasil lo hizo, y en Brasil aprovechó Itaipú para desarrollarse. Si hubiésemos sido probablemente menos corruptos, entonces, yo no quiero entrar a eso, Carlos. No quiero mirar por el retrovisor, no quiero hacer pasadología. Quiero construir el futuro con lo que estamos haciendo ahora. Y te repito, te cuento,
Itaipú, 600 millones de dólares en forma directa. Itaipú, 300 millones de dólares al sistema eléctrico paraguayo. Itaipú construyendo 2 puentes internacionales después de no sé cuántos años. Hoy ya es una realidad el puente de Franco Foz. Ya se pudo transitar, ya están transitando los camiones, se están completando las obras complementarias. Y eso es una gran cosa y contribuye al desarrollo de Paraguay y también de Brasil. Ahora, ¿y cómo la ANDE va a pagar su deuda? ¿Ya iniciaron las conversaciones para Sí, el todos pago de los la deuda? días, Carlos. Yo como director No, yo sé financiero... si el director, el presidente de la ANDE es miembro del consejo. por ¿verdad? supuesto, yo como director financiero tengo que requerir también a la ANDE, así como le requerimos a la Electrobras en su momento cuando nos debía. Tuvimos un poco, demorado un poco, pero le cobramos. Y así también el presidente de la ANDE muestra muy buena predisposición y dijo él que va a cumplir con sus compromisos, por supuesto que ¿Ya planteó un plan de pago o todavía sin no? duda, no, ya nos planteó cómo va a ir pagando. Ahora hace pocos días ingresó. ¿Se puede saber? Sí, que va ingresando. Él mismo ahora está buscando dinero en el mercado, está tratando de negociar, porque él ahora hizo unas licitaciones para colocar y vender paquetes de energía. Entonces, a ciencia cierta, hoy la ANDE financieramente está pasando por un momento difícil. Eso es una realidad. Entonces, en ese contexto, le preguntamos al presidente, él mostró la mejor buena predisposición, compartió con nosotros incluso su flujo de caja para mostrarnos cómo estaba. Y si no están pagando, Carlos, es porque no están pudiendo en este momento y están haciendo todo el esfuerzo del mundo para mejorar esa situación. Me consta. O sea que me cuesta entender cómo una empresa como ANDE, Sí. tan importante, ¿verdad?, tan necesaria, pueda llegar a una situación así. Te invito. ¿Y sabes por qué? Yo sé que la pandemia Sí. influyó probablemente muchísimo, ¿verdad? Pero de todas formas... ¿Tienes respuesta a eso, Carlos? De todas formas es increíble. Es como IPS, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo puede llegar a ese nivel de deudas IPS si mensualmente recauda, según las propias autoridades de IPS, mínimo 50 millones de dólares al mes? Uh-huh. Sí, no, por supuesto. A ver, pero es un tema que yo quisiera que le pregunte no, a ya le Félix Sosa, preguntamos, ¿verdad? pero te pongo Por como eso digo, ejemplo. Te pongo como ejemplo. Pero mira, ese es el vaso cuesta. medio vacío también. Pero yo te pido, vos sabías, Carlos, que nosotros tenemos la electricidad domiciliaria y industrial también, la más barata de Latinoamérica. ¿Vos sabías eso, Carlos? Sí, pero... por lejos. Sí. Por lejos la más barata. Pero también con muchos industriales se quejaban de que en algunas situaciones, en puntos, hay cortes. Claro, hay peros. Ahora bien, Claro. hay una realidad grande también. Yo te invito a que se puede mires, ser más eficiente lo que sin duda, quiero pero yo te señalar. invito a que mires cuánto cuesta la energía eléctrica en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Es más, te voy a enviar WhatsApp para que tengas. Envíame. Te voy a enviar WhatsApp Envíame. para que tengas esa relación de precios. Y ahí te das cuenta que esa es otra de las ventajas que tenemos por tener una hidroeléctrica del porte de Itaipú. Pero yo creo que la ANDE también tiene que replantear en algún momento la cuestión tarifaria así como hicimos reforma tributaria, creo que tiene que haber reforma tarifaria. ¿En serio? ¿Hacia la baja? Yo creo que sí. Hacia la baja, no, me voy a meter un ratito en un terreno, le pido perdón a mi amigo Félix Sosa, hay algunas cuestiones que hay que recalibrar seguramente, pero él lo tiene bien claro, él es un técnico de primer nivel. Es como la capacidad contributiva de Carlos. Al que puede más tiene que pagar más, y al que puede menos tiene que pagar menos, y al que no puede pagar se le tiene que subsidiar. Más o menos esa es la lógica de la cuestión. No puede ser que vos y yo, que somos de la clase media, y una clase media privilegiada y todo, Carlos, que estemos pagando igual que alguien que tiene menos renta que nosotros. Entonces yo creo que tiene que sectorizarse. Probablemente a eso vamos a llegar a futuro, pero este no es momento de hablar de eso. Eso ya lo hablará con Félix Sosa, que él la tiene bien clara y es técnico de primer nivel. La semana que viene probablemente le tengamos acá a Félix Sosa. Y si me invita para que la acompañe, yo gustoso antes le voy a acompañar, porque es un placer siempre trabajar con Félix. Bueno, y le vamos a preguntar a él si es que acepta que... Eso era. Bueno, Fabián, te agradezco que hayas No, venido. por favor. Estamos para eso, Carlos. Nosotros agradecemos desde Itaipú Nacional el espacio en este y otros programas. Queremos compartir con la audiencia esto. Y le digo a la audiencia, filtren bien lo que escuchan, por favor, y de quiénes vienen lo que dicen de Itaipú Nacional. Mucha gente está en campaña política y todo, y hay que saber entender. Yo respeto mucho lo que dicen, pero a la audiencia le digo, léannos más a nosotros también, infórmense para sacar conclusiones, por favor. Muy bien, gracias Fabián Domínguez, director financiero de la Itaipú. Y bien, así llegamos al final de otra semana del péndulo. Que pasen una buena Nochebuena, que pasen una feliz Navidad y nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.